Buenos días a todos y a todas, y vamos a continuar con la metodología que estamos siguiendo. Pues ya sabemos que tenemos que estar en casa, pero no pasa nada porque podemos seguir aprendiendo. Digo que no os preocupéis por el ruido este que estáis escuchando, y espero que no sea molesto porque tengo el ordenador ya para jubilarlo. Pero bueno, ya sabéis que la unidad 7 trataba sobre los pueblos prerromanos. Tenemos que seguir con la historia, y antes de comenzar quiero que veáis este tráiler de una película, a ver si os suena, no lo sé. Vamos a ver este tráiler. This October, the greatest time traveling adventure is back on the big screen. You built a time machine? Not a DeLorean? And it flies! Hello? Hey, Scott! Marty McFly and Doc Brown return. Bueno, esta película trata sobre un protagonista, un adolescente que es Marty McFly, que por accidente viaja al pasado. O sea, él vivía en 1985 y de repente aparece en 1955. Entonces lo que tiene la película trata un poco de cómo se las va a ingeniar para volver otra vez al futuro. Y este viaje, bueno, lo hace a través de una máquina del tiempo, que en este caso, como habéis visto, es ese coche. Entonces lo que os propongo con las actividades que vamos a hacer aquí es que me acompañéis hasta la Edad Antigua, porque los pueblos prerromanos estaban en la Edad Antigua, y para poder salir de esta edad y esta etapa de la historia tenéis que hacer todas las tareas. Yo cada vez que me mandéis las tareas de una semana, pues os voy a mandar una pista, y luego con esa pista vais a resolver el reto para poder escapar de la Edad Antigua. Bueno, empezando ya con la unidad 7, que trata sobre los pueblos prerromanos. Primero tenemos que un poco ubicarlo, porque si os dais cuenta, en el tema anterior hemos trabajado la prehistoria. Como podéis ver aquí, estuvimos trabajando la prehistoria con las diferentes etapas, y ya nos vamos a meter dentro de la Edad Antigua, que aquí obviamente tenemos los pueblos prerromanos, como ahora vamos a ver. También estaban los egipcios, estaban los romanos, estaban los griegos. Y si os dais cuenta, esta Edad Antigua, como hicisteis en la línea del tiempo, comienza con la invención de la escritura y al final acaba con la caída del Imperio Romano. Si os dais cuenta, nos vamos a situar aquí, ¿de acuerdo? Bueno, un poco el índice para que nos organicemos este tema 7. Vamos a hablar sobre los íberos y los celtas, sobre los griegos, sobre los fenicios y los cartagineses. Y siempre teniendo en cuenta que esto, aparte de que estaban en otras partes de Europa, sobre todo son pueblos que estuvieron aquí en la península ibérica. Pues bien, empezamos con los pueblos. Me voy a quitar de aquí, si no vais a ver la imagen. Con los pueblos íberos hay que decir que se situaron al sur y al este de la península ibérica. Si os dais cuenta, se situaron por aquí. Ahora lo vamos a ver con más claridad en el libro. Normalmente estaban compuestos por poblados amurallados y en zonas elevadas. ¿Y eso para qué era? Pues bien, para protegerse y para poder visualizar mejor a sus enemigos. Vivían en casas rectangulares y al final formaban calles muy parecidas a las que tenemos hoy en día, en el sentido de que se organizaban de esta manera. No digo por los materiales, porque obviamente no estaban adaptadas. También se organizaban en tribus, y esas tribus tenían un rey que al final era el que organizaba un poco y se encargaba de tener el poder de todos estos pueblos. Se dedicaron a la agricultura, a la ganadería y a la artesanía. De igual manera conocían la escritura, sabían cómo escribir, y tenían su propia moneda. Y esto de que tenían su propia moneda, al final lo que les sirvió era para manejar el comercio y para poder comerciar. Si os dais cuenta, nos vamos a meter ahora en el libro digital, y vamos a ver dónde se situaban justo los pueblos íberos. Si os dais cuenta, todos los pueblos íberos estaban en esta parte de la península ibérica. De igual manera,
si os dais cuenta, eran artesanos, sobre todo, aparte de dedicarse a la agricultura y a la ganadería, porque fabricaban espadas de hierro, cerámica y tejidos. Vamos a ver la información que nos da aquí el libro digital. Si os dais cuenta, estos pueblos existieron en el primer milenio antes de Cristo, es decir, 1000 años antes de Cristo. En los pueblos íberos, si os dais cuenta, habéis visto cómo se organizaban las casas rectangulares y se organizaban en calles. Obviamente tenían una muralla de alrededor para defenderse. Habéis visto que normalmente los tejados de las casas se construían estaban cubiertos con paja y también había vigas de madera. Aquí vemos un poco cómo estaban construidas las casas. Normalmente, como hemos dicho, se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, pero sobre todo a la artesanía y sobre todo porque moldeaban cerámica. Ya hemos dicho que se organizaban por un rey que tenía una moneda propia, que eso le ayudaba a comerciar con otros poblados. Bueno, vamos a ver primero lo que tenemos preparado de los celtas. Los celtas se situaron al norte, centro y oeste de la península, si os dais cuenta en esta parte, aunque ahora lo veremos también en el libro. De igual manera tenían poblados amurallados en zonas elevadas, que esto, al igual que los íberos, le ayudaba a defenderse de los enemigos. En este caso, las casas no eran rectangulares sino circulares. También se organizaban en tribus, pero no tenían ningún rey que organizara ni que manejara toda la organización. Aquí, sobre todo, se dedicaron a la agricultura y a la artesanía. La ganadería no fue tan importante. Y en este caso, los celtas no conocían la escritura ni tenían su propia moneda. Vamos a ver la información que aquí nos da sobre los celtas. Os dais cuenta que ellos eran especialistas en fabricar objetos de hierro y bronce y herramientas, adornos y armas que utilizaban como guerreros. Aquí también vamos a poder ver la diferencia entre los dos poblados. Por aquí, en primer lugar, tenemos el poblado íbero y el poblado celta. Si os dais cuenta, tienen aspectos comunes, como que estaban amurallados, pero aquí las casas eran circulares y aquí, como estáis viendo, eran rectangulares. Vamos a ver un poco más detenidamente cómo eran los poblados. Si os dais cuenta, había una plaza que era el lugar de reunión, como hemos dicho ya, viviendas rectangulares, muralla de piedra y también tenían torres de defensa. Si os dais cuenta, los celtas no aparecen estas torres. Y aquí había una calle central y a cada lado de esa calle central, pues al final estaban los edificios principales. Y por otro lado tenían un corral donde tenían los animales. Ahora vamos a ver el poblado celta. Aquí había una serie de edificios públicos. Tenía un horno para hacer diferentes, por ejemplo, podían cocer ahí pan con el trigo y diferentes productos. Las viviendas, como hemos dicho, eran circulares y la muralla de piedra igualmente. Pues de esta manera y como hemos indicado en la tarea, ya sabéis que tenéis que hacer nada más terminar de visualizar y leer estas páginas, tenéis que hacer el cuestionario para ver si os ha quedado más o menos claro todo lo relativo a los poblados íberos y a los poblados celtas. Hasta luego, nos vemos.